Nosotros somos el grupo número 13 de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA. Mi compañero Carlos Villamar y mi persona acerca de la red Profibus entre un maestro, un PLC maestro, un PLC esclavo con una periferia, ¿sí? Para este tema, sí, vamos a hacer una conexión Profibus, ¿sí? De dos PLC y un ET200. Entonces, el primer PLC que podemos ver aquí en los dispositivos y redes es el 1500, ¿sí? Con la CPU 1516, raya 3 PNDP. ¿Ok? El segundo PLC, que va a ser el esclavo, es el CPU 314C compacto, raya 2DP. Y tenemos la periferia que es el ET200, cuya versión es IM151, raya 1 estándar. Ya, para esta ocasión, bueno, vamos a primeramente irnos al PLCS 7500. Vamos a ver algunas cuestiones. Tenemos los módulos a su derecha. Estos módulos los podemos visualizar en la información de dispositivos. ¿Ya? Y aquí vemos lo siguiente, ¿no? Que tenemos interfaz Profinet 1, interfaz Profinet 2. Ya tenemos la DP interfaz, en este caso que es la que vamos a usar para la conexión Profibus. Luego tenemos los módulos de las entradas digitales de 32 por 24 voltios. También tenemos el módulo de las salidas digitales de 32 por 24 voltios con 0.5 amperios. Tenemos la entrada analógica, 8 unidades, RTD, TC, ¿sí? Y también tenemos una salida analógica, un módulo de salida analógica de 4 unidades. Ya, aquí en este recuadro nosotros podemos ver lo siguiente, las direcciones de entrada y salida. En este caso, para lo que es el módulo de entradas digitales, vemos que la dirección de entrada sería la I2 hasta la I5. Para lo que es el módulo de salidas, tenemos desde la Q2 hasta la Q5. Con lo que es la entrada analógica, tenemos la dirección de la I6 a la I21 y para las salidas analógicas de la Q6 hasta la Q13. Esto que estoy hablando, pues lo vamos a ver un poco más adelante, pero nos va a servir para poder hacer un redireccionamiento entre maestros y esclavos. Ya, asimismo, observamos el siguiente PLC, el 300. Ya, este 300, asimismo tiene la característica de una interfaz MPI, así como una interfaz DP. Esta interfaz de aquí es la que nosotros vamos a usar para Profibus. Aquí le añadimos una subnet de Profibus y tiene como dirección 3. ¿Ok? Algo más que podemos también decir es el modo de operación. Y el modo de operación nos está indicando aquí que puede ser para maestro o para esclavo. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión, para este tema, lo vamos a usar como un esclavo. Sin antes mencionar de que el PLC 1500 siempre va a funcionar como maestro, ¿ya? Si le ponemos en el modo operación, este siempre va a ser un maestro, nunca va a ser un esclavo. Bien, entonces volviendo al PLC 300, tenemos un módulo, ¿sí? De entradas digitales. Este módulo de entradas digitales, vamos a visualizarlo acá. Tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, antes del módulo de entradas digitales, sabiendo que su dirección es de I0 y hasta la I1, debemos recordar de que este PLC también tiene entradas digitales, 24 entradas digitales y salidas digitales, así como 5 entradas analógicas y 5 salidas analógicas. Tiene un contador y un posicionador. Bueno, entonces sabiendo ya las direcciones de lo que es las entradas digitales, vamos a ir ahora a hablar de nuestra periferia, que es el ET200. En el ET200, este, tenemos lo siguiente. eh, si vemos lo que es la periferia como tal, ¿sí? Tiene un módulo PM de 24 voltios, que es nuestra fuente de alimentación. Esta periferia en esta ocasión está funcionando como un esclavo. Ya, tenemos una dirección con número 4. ¿Ok? Luego tenemos los módulos que están a su derecha y lo vamos a ver en la información de dispositivo. El primer módulo que vemos aquí es de 4 entradas digitales de 24 voltios,
son dos módulos de 4 entradas digitales de 24 voltios con dirección desde la I0.0 hasta la I1.3, o sea, I0.0, 1, 2 y 0.3, y luego desde la I1.0 hasta la I1.3. También tenemos dos módulos de salidas digitales, en este caso son dos salidas digitales por módulo de 24 voltios y 0.5 amperios. Esta tiene como dirección desde la Q0.0 hasta la Q0.1 y de la Q1.0 hasta la Q1.1. ¿Ok? Entonces, como tal, nos vamos a ir ahora a nuestro PLC 300 y aquí vamos a hacer el respectivo redireccionamiento. Vamos a trabajar con lo que es lo maestro y el esclavo. ¿Ya? Entonces nos vamos a comunicación del esclavo en áreas de transferencias y aquí básicamente vamos a usar tres áreas de transferencia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es que vamos a ver el redireccionamiento, o sea, desde dónde va hacia dónde llega, la dirección del maestro y la dirección. Vamos a ver la unidad, en este caso es de tipo byte, ¿sí? Porque son las salidas y las entradas que vamos a manipular. Ya, entonces, para la primera te estamos diciendo que es desde la Q100 hasta la Q101 y esa, como tiene la flecha hacia la derecha, significa que la dirección del maestro, estas van a ir a la derecha, ¿ya? Hacia la derecha y se van a ver reflejados pues en la I100 y 101 del esclavo. O sea, la salida Q100 y Q101 del maestro va a ser equivalente a la entrada I100 e I101 del esclavo. Asimismo, tenemos la entrada I100 y 101 del maestro, que es el 1500. Bueno, como la flecha está a la izquierda, entonces tenemos que verlo desde el lado derecho. La Q100 y Q101 del esclavo, o sea, del PLC 300, va a ir hacia la entrada I100 e I101 del maestro, del 1500. Y finalmente, la última transferencia vemos que es de la salida Q99 hacia la entrada I99, o sea, del esclavo hacia el maestro. Ojo, ¿por qué estas de aquí tienen de longitud 2? Porque bueno, estamos hablando de dos salidas, dos entradas, dos salidas. Y como estamos hablando solamente de una salida o de una entrada, es por eso que la longitud es de 1. Bien, entonces finalmente lo que hacemos es realizar la conexión Profibus y hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas, pues podemos hacerla de forma típica, ¿no? Utilizando el cableado y automáticamente reconoce, pues, ¿no? Como el 1500 es el que funciona como maestro y en este caso el 300 que está configurado para que sea un esclavo, automáticamente se formará esta red Profibus, ¿ya? Otra forma también de poder hacer la red Profibus es de la manera siguiente. Nosotros seleccionamos, o sea, vemos que el PLC 300 y la periferia, el ET200, están no asignadas. Entonces simplemente seleccionamos y colocamos el PLC 1, que es el maestro, y asimismo acá le colocamos el PLC 1500, que es el maestro. Y ahí estará automáticamente nuestra conexión Profibus creada, ¿sí? Desde nuestros puertos Profibus de cada PLC y de la periferia ET200. Bien, ahora a continuación, bueno, antes de ver el funcionamiento o cómo vamos a cargar este programa, sí hay que recalcar lo siguiente, ¿sí? En el PLC 1500, que es el maestro, vamos a ir al bloque de programas en el main y vamos a hacer un pequeño y sencillo programa. ¿Ya? Vamos a usar bloques de transferencia, en este caso los move. Y este move, la primera red nos dice que los datos se van a mover. ¿Sí? Se mueven los datos que llegan desde el byte 0 del esclavo al byte 0 de las salidas. En este caso, esta IB99, el byte 0 del esclavo, va a ir a la salida QB0 del maestro, en este caso del 1500. Luego el move de acá del network 2 dice que movemos la entrada analógica 0 del maestro al área de envío del esclavo, QW100, ¿no? Entonces esta entrada analógica del maestro y W4 se va a ir a la QW100, que es la salida, en este caso datos del esclavo. Y esa salida, como es del esclavo, va a pasar a la entrada del maestro, como vimos en las transferencias, ¿no verdad? Que estaba la flecha hacia la izquierda. Y en el network 3 dice, movemos los datos del esclavo a la salida analógica 0. Entonces, como este QW100 se va a mover a la IW100 del maestro, entonces este dato va a ir a la salida analógica. ¿Ya? Esas son las transferencias que se están realizando
y las determinamos con los bloques Murphy. Bueno, aquí ya son esta I0.1 y I0.2, simplemente son las salidas de la periferia T200 con dos entradas del maestro en este caso, ya siendo el ET200 el esclavo. Como tiene salidas Q12.0 y Q12.1, y eso lo podemos visualizar aquí. Cuando vamos aquí al ET200 y verificamos la información de dispositivo, aquí vemos que tiene las salidas, ¿no es verdad? Las salidas digitales, y vemos que está de dirección 16.0 hasta la 16.1 y de la Q17.0 hasta la Q17.1, ¿no es verdad? Entonces vemos que esas son las salidas de la ET200, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver lo siguiente. Ahora, esto es en el 1500, y si nos vamos al 300, asimismo en un programa sencillo en el main, podemos ver lo siguiente, que como el 300 es el esclavo, ¿ya? Entonces, si esto en el primer red dice, llevamos la entrada analógica 0 al área de intercambio del maestro. ¿Ya? ¿Qué significa? Como la entrada analógica que dice aquí IW752.2.P, significa que es la entrada de la periferia, en este caso el ET200, que va a mostrarse a la salida QW100 del maestro, ¿sí? Estos ya son para lo que es la periferia, porque la periferia transfiere datos desde el 300 y los lleva hacia el 400. Asimismo, la IW100 es la salida analógica que se va a mover y que viene del maestro, ¿ok? A la salida analógica de la periferia. Y asimismo se mueve el byte 0 de las entradas al área de intercambio, ¿ya? Esta es la IB0 y esta es la QB99, que es el byte del maestro. Bien, entonces dado esto, vamos a proceder a lo que es cargar el PLC. Vamos a cargar el PLC 1500 y luego cargamos el PLC 300. Cuando estén cargados los dos PLC, pues activamos el modo online y procedemos a hacer la práctica demostrativa. A continuación, mi compañero. Bien, para ver la parte demostrativa, vamos a hacer uso de un video, un clic de video, cual empieza desde el minuto 11:25. Aquí detalla lo que mi compañero ya explicó acerca de las funcionamiento de las señales. Principalmente tendríamos entradas y salidas digitales que van desde el S7300 como esclavo inteligente hacia el PLC S7500, el cual sirve como maestro. Primero serían las entradas y salidas digitales, luego en ese sentido las entradas y salidas analógicas de lado y lado, y por último tendríamos el segmento número 4, el cual, es el cual trata acerca de salidas y entradas digitales que van a observar Compañero, desde el creo que no 300. se te escucha. Ahí se me escucha. Sí, perfecto. Ya. Bien, repitiendo, veríamos desde el funcionamiento cómo teníamos las entradas digitales como entradas y salidas desde el S7300 como esclavo inteligente hasta el S7500. Luego tendríamos las entradas y salidas analógicas en ese orden. Asimismo, y ya por último paso, en el segmento 4 tendríamos las entradas y salidas digitales que van desde el S7300 como esclavo inteligente hacia la periferia descentralizada como es el ET200S. Bien, entonces a continuación, ya dándole a reproducir, aquí va a estar probando con estos interruptores cómo llegan las señales desde el S7300 hacia el S7500. Por ejemplo, ahí va a estar manipulándolos y vemos cómo tendríamos en la pantalla que se van prendiendo uno a uno cada LED, que indica que está siendo usado ese puerto digital o que está entrando señales. Esa es la parte de las entradas y salidas digitales que tienen desde el S7300 hasta el S7500. Luego en el módulo de entradas y salidas analógicas, vemos cómo la salida proviene del S7300, se transfiere al S7500 y aquí es donde el S7500 las muestra y es lo que vemos en la parte de arriba. Como estamos cambiando desde la parte inferior al S7300 y se puede ver arriba lo del S7500. Bien, y también sucede lo contrario. Yo puedo modificar parámetros analógicos en el S7500 y se pasa al S7300. Bien, entonces en eso en la parte analógica. Ya, luego veremos
entradas y salidas digitales. Vamos a irnos más atrás. Ahí está. Él mueve las entradas digitales y vemos cómo se encienden o no en la parte de atrás del módulo. Bien, adicional a eso, lo que nos dice es que también se puede hacer algo adicional con respecto a las fallas. Por ejemplo, si vemos una desconexión del cable Profibus, ¿ya? Primero que nos va a alertar de que la comunicación se cayó prácticamente y por lo tanto se ponen en rojo estas alertas por falla, ¿ya? Si volvemos a restablecer la conexión o de nuevo conectar el cable Profibus, aunque desaparece la falla, el PLC no va a entrar directamente en ejecución, ¿ya? Sino que no tendremos que apagarlo y volverlo a prender. Entonces, para eliminar ese aspecto, lo que tendremos que hacer es como un error acknowledgement o fault acknowledgement, que lo que quiere decir es que sabemos conscientemente de que ya vimos la falla y ya la resolvimos. Entonces, lo que agregamos es un bloque de organización, el cual se llama loss of fault, que en traducción sería pérdida de falla de rack. Es decir, de que si hay una falla dentro del rack, ya con esto simplemente, solo con existir el bloque, se está llamando a que y directamente se vuelva a ejecutar las funciones del PLC. Entonces, a continuación, se va a ver cómo se desconecta el cable Profibus. Se desconecta el cable Profibus. Ya, ahí se desconecta el cable Profibus y aunque ya dice que está en error, ahora nuevamente se vuelve a conectar. Deberían desaparecer los indicadores LED rojos y quedar únicamente los verdes. Vemos que no queda en amarillo o en naranja como se vio anteriormente, indicando de que tendríamos que reiniciar el PLC. Pero como ya está solucionado, simplemente es agregar ese bloque de organización. Y finalmente con eso damos final al video de presentación. Si mi compañero tiene algo más que agregar, puede decirlo ahora, si no, esto sería todo.